Muy bien, amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Careo, que se transmite por Cinevisión Canal 19 y nuestra plataforma de YouTube, Careo TV. Yo doy la bienvenida también a don Osvaldo Santana, quien nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias, don Omar Santana, gracias a los amigos de Cinevisión, de nuevo aquí, acompañándote en otra versión de Careo. Así es, don Osvaldo. Agua. Sí, eso es lo que se pronostica para este fin de semana. De hecho, las autoridades habían advertido aguas desde el miércoles y en el fin de semana no cayó tanto en la capital, pero sí en el interior del país. De hecho, hacia Haití también llovió bastante. Así son los fenómenos atmosféricos. Pero peor es que no lo anuncien y llueva demasiado. Y entonces se generan las situaciones que hemos visto en años anteriores, como el 18 de noviembre o el 4 de noviembre del año anterior. Pero bien, para este fin de semana se están pronosticando acumulados de lluvias de hasta 180 milímetros. Y además las alertas se han aumentado a 26 provincias, o sea, eso es como el 80% del país aproximadamente. Producto de la incidencia de una vaguada, ellos hablan de que se presentan en varios niveles, pero yo no sé qué utilidad tiene eso para el dominicano. Lo importante Bueno, es si va a llover o no. Eso son informaciones técnicas que a la gente no le interesa. Estas lluvias se prevén hacia el sureste del país, la cordillera central, el Cibao y el suroeste. Eso es todo el país. Sí, eso es prácticamente todo el país. Y se comenzarán a generar a partir del mediodía, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Para este sábado, la vaguada se mantendrá incidiendo y aunque las horas matutinas serán de poca actividad lluviosa, con excepción de algunos chubascos hacia el litoral atlántico, en la tarde se incrementan las precipitaciones hacia el suroeste de la cordillera central. Conversamos con expertos meteorólogos durante la semana y hablábamos de por qué las lluvias en la tarde. Y se debe al efecto, a lo que meteorología ha llamado la temporada convectiva. Incremento de calor, entonces se incrementan las lluvias, junto con los campos nubosos que ya están ahí cerca de nosotros. Bueno, tú decías de los otros días, ¿verdad?, que a veces se hace un pronóstico y no se da exactamente como lo anuncian. Yo pienso que parece que en el trópico ocurre eso, aunque aquí generalmente las informaciones que se suministran son las que provee el Centro Nacional de Huracanes, ¿verdad?, de Miami, Estados Unidos. El asunto es que hay un pronóstico lluvioso. Por ejemplo, mírate, el sábado pasado, que incluso nosotros dijimos por aquí que iban a caer burros aparejados, que dicen, no cayeron. Pero es mejor, como tú decías, ¿verdad?, que se equivoquen haciendo un pronóstico lluvioso y no caiga, que no hagan el pronóstico lluvioso y que caiga demasiado, porque entonces sorprende y hace daño. De modo que como quiera estamos en tiempos de lluvia. Mayo siguió la ruta de abril y en abril la tendencia histórica lo reconoció el mismo la Dirección de Meteorología. No llueve tanto como este año, después de un marzo seco, y le entregó a mayo, que siempre es lluvioso, que se dice que es uno de los meses de más alta pluviometría en la isla, bajo ese comportamiento del tiempo. Así es. Aquí no está lloviendo, pero en Haití el pasado aquí jueves, ha seguido lloviendo. Sí, pero digo que no está lloviendo como la gente quizá estuvo esperando en las horas posteriores al anuncio del COE, pero en Haití se reportaron 13 muertos en Cabo Haitiano debido a las lluvias. Estas lluvias arrastraron viviendas y ahí... Ese es el norte de Haití. Eso es el norte de Haití. En el norte de aquí también ha llovido bastante, sobre todo el litoral allá, Puerto Plata, el Atlántico. Entonces, de esos 13 muertos, 11 fueron dentro del desplome de una vivienda que arrastró a otras 2. Qué situación la de Haití. Le va mal en cualquier momento y circunstancia. Hay 3 desaparecidos. Hay 3 desaparecidos de ese grupo y hay otros 2 que no se identifican en qué circunstancias ocurrieron. Eso lo reportan los medios haitianos. Así que aunque no esté lloviendo como se esperaba, sobre todo hacia el este y el sureste de la isla, y por eso la percepción de que no está lloviendo en el país, hay que seguir tomando medidas. Claro, no tenemos las situaciones de infraestructuras de Haití, donde son muy pocas las infraestructuras que ocurren, pero en Haití ha estado lloviendo tanto
que hasta el canal del río Masacre está cogiendo agua. Ahora hay agua para todos. Sí, hasta ese canal está Qué cosa, tomando bastante agua, así es, eso es lo cierto. Así que, nada, pendiente con las lluvias. Otro tema, don Osvaldo, que a mí me ha llamado la atención, es el tema de las alcaldías y las declaraciones de emergencia. A propósito de las lluvias. A propósito de las lluvias y de estos cambios de gobierno que se han dado en las alcaldías. Declaraciones de emergencia que no se justifican legalmente, porque la ¿Cuántas ley... han declarado ya estado de emergencia? Bueno, según expertos, aunque todavía necesito tener los nombres de las alcaldías para que me aseguren esos datos, van más de 20 alcaldías que declaran estado de emergencia, que sería aproximadamente el 20% de las alcaldías, un poquito más, no, el 15% de todas las alcaldías del país. Decía que constitucionalmente, que la ley del Distrito Nacional y los municipios, la 176-07, no aborda el tema de declaración de emergencia ni discursos similares. Sí se puede aprobar algo de urgencia y una sala capitular de urgencia, pero la emergencia no se aborda. Y la Constitución es clara, dándole el poder al Congreso de la República para aprobar el estado de emergencia y al presidente de la República para la declaratoria. Tú sabes que quizá la razón oculta, y esta es una especulación para declarar que sería una ilegalidad, es que en el estado de emergencia los ejecutivos, en este caso los alcaldes, asumen potestades de gastar sin control presupuestario. Eso es así, sobre todo porque la ley... Para la logística de asistencia. La ley de los ayuntamientos... Además de que estamos en un proceso electoral. La ley de los municipios, además, solamente es muy estricta con el uso de los fondos. De hecho, eso se tendría que revisar ciertamente en la forma en la que se tiene que gastar un 25% para empleados, 40% para obras y 31% para servicios y mantenimiento, dejando un 4% para salud y género. Y por eso las declaratorias de emergencia permiten, ahí sí la ley se refiere a las emergencias, que en una situación de emergencia, o de urgencia, entonces los ayuntamientos sí pueden manejar el presupuesto de acuerdo con las circunstancias. Así que tiempo de una pausa y en un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, estamos con ustedes en Careo. Hoy 4 de mayo estamos a 15 días de las elecciones. Yo creo que si existe el concepto recta final, debe ser este. De las elecciones y a menos para hacer campaña. Y a menos para hacer Sería campaña. 13, ¿verdad? De Sí. campaña electoral, porque según la norma, a 48 horas antes, los partidos deben de detener su campaña. De modo que en el tiempo sigue contable, ¿verdad? Para los fines de ejercicio de la campaña, de la política, es todavía menor. En consecuencia, tienes razón cuando dice que estamos en la recta final de la campaña de 2024. Así es. Entonces, en esta fase hemos visto que los partidos de oposición han acelerado, ya por lo menos han tratado de ser más agresivos en su discurso, han señalado algunas posiciones bastante interesantes, como la del presidente Danilo Medina, que instruyó a destruir las carpas del PRM en los colegios electorales. También la oposición que se queja ante la Junta Central Electoral de que no ha revisado a plenitud la solicitud de 35 puntos que había enviado a ese organismo, dentro de los cuales se incluye la oposición, la destitución del director de la Policía Militar Electoral. Además, se ha quejado de que hay una cantidad importante de juntas municipales que ellos entienden que deben de ser intervenidas porque
dentro de ellas hay personas vinculadas al partido de poder o que son empleados del gobierno. 13 son. Son Dajabón, Fantino, Puerto Plata, Inver, Barahona, Anigua, Villa González, Oviedo, Distrito Municipal de Juancho, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Cotuí y La Vega. Y además la oposición ha estado atacando también el tema de las pensiones que ha otorgado el gobierno. Eso se vio en el debate. Lo que muestra que la oposición está atacando. Más que atacando las pensiones, cuestionando algunas pensiones que según la oposición no entran dentro de lo que es el sentido de las llamadas pensiones solidarias, que el presidente tiene potestades para conceder a personas que por alguna condición de salud, ¿verdad?, o estado, o vejez quizá, o por desempeño, prestación de servicio en el Estado, puede otorgarla de manera administrativa. Entonces, la oposición habla de que el gobierno tiene un festival de pensiones convenientemente entregadas a dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno. Eso es lo que ha dicho la oposición. El presidente incluso fue un tema que surgió en el debate en el gran debate. Le planteó a Abel Martínez, que presentó el tema en el debate, le dijo que se la identificara, pero esta semana, que termina ahora, pues han señalado casos muy específicos de una figura que es una figura muy conocida en Nagua, otro por allá por Puerto Plata, que ha irritado incluso al secretario administrativo de la presidencia en licencia, y a otras personas en diferentes sitios de la República, con montos bastante apreciables, nada desdeñable, ¿verdad?, para una pensión del Estado. Y bueno, eso es solo, digamos, indicaciones de cómo en los últimos días, ya en la recta final de la campaña, la oposición ha venido, digamos, siendo más agresiva en su discurso frente al poder, y cómo al mismo tiempo la oposición se viene quejando frente a la Junta. Inclusive dice que todavía no le terminan de entregar el padrón definitivo que ellos deben revisar que es el que va a estar vigente para el día de las votaciones. Han ocurrido también eventos como ese de la decisión del Tribunal Superior Electoral, que emitió una sentencia mediante la cual se derrumbó la principal candidatura a la diputación en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, el señor Paz. Y Celina Méndez también fue afectada. También fueron tumbados, sí, se ha considerado, y eso parece evidente, que mientras un candidato que había quedado muy bien posicionado en una encuesta que hizo la Fuerza del Pueblo, no fue incluido en la boleta y pedía su derecho a que se le incluyera en la boleta, o no sé, la posición de la boleta, el tribunal se fue más allá. Eso se llama en derecho extra petita. Extra petita, es decir, resolutó o concedió lo que nadie le había pedido, más allá de lo que se pedía, que era simplemente el derecho que tenía el candidato, ¿verdad?, que se consideraba disminuido o afectado, y entonces rechazó las otras candidaturas. Muy llamativo. Evidentemente se puede considerar que ese tribunal, digamos que se extralimitó, y no hay que ser ningún experto, no hay que ser un especialista en la materia para darse cuenta que realmente ahí hubo un uso conveniente de lo que es una potestad de un tribunal. Y entonces yo vi ahí que es el presidente de ese tribunal ha señalado que aquí los dominicanos debemos acostumbrarnos a aceptar las sentencias de los jueces, pero también las sentencias tienen que fundamentarse, ¿verdad?, no solamente en el derecho y en los hechos, sino que tienen que ser justas. No pueden ser de un modo tal que puedan ser consideradas como convenientes o dañosas contra las partes. Entonces, si a usted no le han pedido que una cosa, ¿por qué tiene que dar? Eso no se ve en los tribunales. La justicia es rogada. Nadie le pidió a ese tribunal lo que hizo. Entonces es sospechoso. También algo raro pasó también con una candidatura por allá por la provincia de Bauruco,
de alguien que había estado... Pero sobre lo del Distrito Nacional, lo que el tribunal vio que habían 4 candidaturas masculinas y 2 femeninas, me parece. Pero aún así... Y ahí observó que no se estaba cumpliendo el reglamento de la distribución de la cuota de género. La cuota de género, que en esa circunscripción coincidencialmente son 6. Y entonces, al ser 6, si son 4 hombres y 2 mujeres, solamente se está cubriendo un 33%, cuando la cuota tiene un 40%. Y para que sea igualitario, para cumplir la cuota, está ahí interesante el debate, se llevó a la mitad, o sea, 3 y 3. Cuando uno revisa el resto de las candidaturas masculinas dentro de la circunscripción, todos los demás partidos tenían 3 y 3 mujeres, con 3 hombres y 3 mujeres, con excepción de la Fuerza del Pueblo. Bueno, la cuestión es que el tribunal, si bien podía, digamos que reconocer los derechos que le da la ley a la mujer, a las mujeres, no tenía que decidir, tú no vas y tú tampoco vas. Tenía que dejar en el partido, es decir, hacerle recomendación y que fuese el partido que estructurara su boleta, no imponerle una boleta. Eso es arbitrario desde cualquier punto de vista. Bueno. Yo creo, voy más allá, yo creo que es incluso abusivo que ese tribunal se excedió en lo que puede ser el ejercicio de sus facultades. Bueno, a mí me parece interesante porque también se puede... Si bien usted dice, puede presentar que fue extrapetita, también se puede observar que no hay un cumplimiento debido de la boleta electoral. Y, bueno, pero eso no está en discusión. Ya hemos dicho que sí, ellos podían hacer esas observaciones y señalarle al partido que tenían que cumplir, incluso por sentencia, con la cuota. Lo que no podían era tomar la decisión y estructurarle la boleta a un partido. Que desbarataron la boleta del partido. Entonces eso no es justicia, desde ningún punto de vista. Pero parece que es tiempo de la pausa, ¿verdad? Vamos a ella. Sin embargo, antes de la pausa, les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Una asociación que siempre está presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Continuamos en Careo. Bien, decíamos al principio que entrábamos en la recta final de la campaña, los últimos 14, 15 días de campaña, y la fuerza en esa misma medida van, digamos que, calentando el debate, con denuncias más fuertes, más contundentes. La oposición, que venía, digamos, a la defensiva, ha tratado de sacar algunos argumentos. He visto discusión incluso sobre bienes y cosas que se han señalado, de cuentas, se ha hablado de cuentas en el exterior. Hemos visto también que el llamado de Danilo, con el asunto este de destruir las carpas si la montasen en las cercanías de los centros de votación. También vi la resolución 1824 de la Junta Central Electoral, donde reitera una serie de criterios acerca del desempeño de los actores en el proceso electoral. Es decir, el proceso se va definiendo. A Danilo Medina lo han querido freír en alquitrán por la declaración esa que dio, pero yo creo que fue una declaración condicional. Si hacen las carpas, si montan las carpas, destruyanlas. Quizás excesiva, porque en medio de una elección la destrucción, ¿verdad?, genera violencia, pero al mismo tiempo, si la instalan, están violando la ley electoral. Sí. Pero se supone que es una misión precisamente de la Junta Central Electoral. Pero ¿qué pasa? La oposición no cree en la Policía Militar Electoral. Dice que el jefe de ese departamento, de esa unidad, de esa policía, está al servicio del gobierno y que hay intereses encontrados y que no hay confianza, y que incluso lo acusan de ser parte
de todo lo que ocurrió en el 18 de febrero. Es decir, hay en el proceso, digamos, que un momento de caldeamiento, ¿no? De calentamiento de la situación. Y yo pienso de todas formas, pese a cualquier otro criterio, lo mismo que dijo el presidente Medina, que también la oposición está en un esfuerzo por recuperarse, ¿verdad? Porque hay un dato que nos parece que no está en discusión, que no lo discuten ni siquiera, ¿verdad?, los opositores del gobierno, y es que el hecho de que según todas las encuestas el presidente Abinader está en primer lugar. Lo que la oposición dice es que no es como dicen las encuestas, que tiene ese posicionamiento, y hablan de la posibilidad de una segunda vuelta. Entonces, como la oposición había estado un poco alicaída, yo creo que esa declaración de Medina más otros reclamos se inscriben en un ejercicio de devolver energía, de energizar a los militantes de la oposición para que crean en la posibilidad de un proceso competitivo en el propósito de conducir a una segunda vuelta. Pero yo no creo, la verdad, que haya ninguna intención de obstruir el proceso, sino más bien de ejercer lo que, digamos, es una oposición más activa, más peleadora, más denunciadora, y quizás ahí se puede inscribir la declaración del expresidente Medina. Yo creo que lo del presidente Medina no es nuevo dentro de su discurso desde que salió de la presidencia de la República y se maneja como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en el que siempre ha hecho convocatorias, llamados a sus compañeros. Lo primero fue cuando acusó a los compañeros de que si no era con logística, con dinero, que si no era con lo mío adelante, no se movían. Eso fue en el proceso luego del desastre electoral para ellos del 2020. Posteriormente se quejó, llamó a los PLDistas a votar por Abel, a que se movilizaran por Abel Martínez. Y ha mantenido ese discurso de motivación a su manera. Él es una persona. Él es el presidente del partido. El presidente del partido, que siempre... Y parte interesada del proceso. Parte interesante, que siempre se ha manejado además con un discurso que cuando habla es con pocos pelos en la lengua, aguerrido. Recuerden cuando él ganó en el 2020, en el 2016, si nos vamos más atrás, hablaba de que necesitaban que le garantizar mi Congreso, lo cito a él. Entonces, esa es su forma. Y ahora él está asumiendo el liderazgo del partido, independientemente de que Abel gane o no, de una forma aguerrida. Dice sus discursos. Para mí no solamente tiene que ver con la candidatura de Abel Martínez y además las congresuales que están ahí también, que uno se olvida, que están en lucha la elección de senadores y de diputados, sino también con su espacio de liderazgo dentro de la misma organización política donde él quiere mantener vigencia. Y dada la circunstancia donde el PRM, el partido de gobierno, el partido oficialista, viene de un proceso en el que ganó de manera contundente las municipales, en el que hubo muchas quejas de la policía electoral, de la falta de actuación de la policía electoral, y además un reconocimiento limitado, pero un reconocimiento, al fin y al cabo, de organizaciones no gubernamentales, señalando la compra de votos que se hizo de manera masiva en el pasado proceso. Pues yo creo que el discurso de Danilo Medina anda por ahí, anda tratando no solamente de quedar bien como presidente del partido, pero además de conservar su liderazgo y de apretar en esta última fase de la contienda electoral para tratar de conseguir un mejor resultado para las próximas elecciones. No sé si será tiempo de una pausa. Hay otros indicadores de los cuales debemos hablar, que tienen que ver con este periodo ya, en esta fase final de la campaña. Pero podemos hacerlo después de la pausa. ¿Qué tú crees? Tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo.
La cuestión es que la campaña venía en un tono muy suave, ¿verdad? Con un peso muy inclinado en una dirección, de tal forma que incluso la gente decía, pero este proceso electoral está tan frío, no tiene sabor, uno no siente que estemos en un proceso electoral. Y no dejaba a la gente de tener razón. Muchos factores han confluido. El primero, que no se menciona ya, porque a finales del mes pasado el gobierno entregó los fondos a los partidos. Y recuerden que los partidos ralentizaron sus actividades porque no tenían los fondos que acuerda la ley. Y la Junta llegó a pronunciarse, llegó a reclamar formalmente al Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral, que hiciera el desembolso. Porque la verdad es que el proceso venía muy desequilibrado. Entonces, después que se emitieron o que se entregó el dinero, se produjo el desembolso, también eso ayudó a la oposición a retomar la iniciativa, al margen de que ya venía muy alicaída después de las votaciones de febrero. El asunto es que, superado ese momento, la oposición ha comenzado a hacer algo, pero no tanto como el gobierno. Un detalle, por ejemplo, escasas marchas, que era una de las características de la campaña en la República Dominicana en el pasado, eran las marchas regionales, marchas, por ejemplo, grandes marchas en el Gran Santo Domingo, grandes concentraciones en algunas plazas de la capital. Eso no se ha visto. El presidente es el actor, presidente Abinader, que más ha marchado en varias de las provincias, las provincias más importantes, aquí en la provincia de Santo Domingo, pero los opositores, Leonel Fernández, que la semana anterior estuvo en la región este. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Aparte del problema de los recursos, es costoso ahora marchar, pero también tiene que ver con estos tiempos, con los tiempos de la modernidad y los cambios tecnológicos. Aparte de los costos de la movilidad y de la famosa logística para la gente, está el hecho de que ya los propósitos se pueden alcanzar por otros medios. Entonces, hay una batalla campal en las redes sociales. Y la gente que está pegada a los instrumentos, como el teléfono, por ejemplo, lo saben. La campaña se está desarrollando en gran medida a través de las redes sociales. Hay muchas mentiras, muchas verdades a media, hay muchas verdades, se dicen muchísimas cosas. Hay muchos spots, hay mucha publicidad, hay noticias falsas, mucha campaña negativa, hay de todo. Entonces, se puede decir que ha habido una evolución en la manera de hacer política en la República Dominicana. Y yo creo que hoy día, sin exageración, aparte de los medios convencionales electrónicos, dígase radio y televisión, los programas de debate, los debates formales, las entrevistas esas de panel, el escenario principal de pelea es hoy día las redes sociales. Yo creo que eso se apoya, está apoyado también por las circunstancias actuales, donde uno ve, donde la percepción que existe es que el presidente tiene una muy buena valoración y que lo que se está discutiendo es si gana en primera vuelta o no, con encuestas que son avaladas por medios de comunicación, indicando que va a ganar, que ganaría con más de un 50% o con más de un 60% en algunos casos. Y así también es muy difícil para la oposición, quizá, no sé, quizá me parece que hay una percepción de luchar por no ser arrasados ya por el presidente Luis Abinader. Además, cuando uno habla de lo que ha sido esta campaña electoral, hay una parte de la campaña que no se menciona, y es que uno de los principales mensajes que se manda, que mandan los partidos políticos, son las renuncias de los candidatos, del transfugismo. Entonces, eso no ayuda tampoco a los mismos partidos políticos en general. Me parece a mí que ni siquiera el mismo partido de gobierno, que está concentrado en tratar de ganar con el mayor poder posible, demostrar que ganaron barriendo con todo el mundo, con más de un 70%. Entonces, ese ha sido el discurso de ahora. Yo no creo necesariamente que la oposición haya quedado sentada
por el hecho del posicionamiento del presidente Abinader. Yo creo más bien en los hechos objetivos, en las limitaciones que tenían inicialmente económicas, quizás también perdieron mucho tiempo en la formulación de las alianzas, en las negociaciones de las alianzas, y pero la en gran medida, déjame terminar de decirte, esa esa limitación de recursos los empujó a afirmarse lo más posible en la publicidad, digamos, digital y en las redes sociales, acerca de que lo que tú estás sugiriendo, de que bueno, como nos van a barrer, vamos a ver si ahora hacemos algo. Yo no lo veo en esa perspectiva. Yo creo que un proceso electoral es un proceso democrático, la participación es un derecho y quienes actúan, quienes van a ese proceso, hacen lo que pueden. Entonces, todavía yo creo que las urnas no han sido cerradas. Hay que esperar que el proceso termine. Y nadie sabe lo que está pensando la gente en su casa. Yo he visto, por ejemplo, los argumentos de los partidos, de los candidatos, unos que van a profundizar el cambio, otros que esto debe cambiar, pero lo que tiene que ver con la manera de ejercer el poder y cómo manejar, digamos, lo que es la economía de la nación. En fin, yo creo que la oposición tiene que jugar su papel y tiene que jugarlo hasta el último momento, porque a fin de cuentas las encuestas son encuestas y hasta que no se produzca la gran encuesta, que es la del 19 de mayo, y ese es el sistema democrático, son las personas quienes van a decidir a quién eligen. Es decir, el hecho de que se hagan pronósticos en una u otra dirección, es verdad, crean una percepción, pero no siempre la percepción refleja la realidad. Aún así me sorprendería a mí que las acciones de los partidos políticos, de los candidatos, se limitara tanto a la espera de los fondos de la Junta Central Electoral, cuando existen métodos de financiación que se han utilizado históricamente. No todos los partidos tienen siempre los recursos disponibles en el momento en el que hacen actividades necesariamente. Pero bien, lo que yo iba a señalar también es la ausencia, como se ha dicho ya, de las marchas, pero también, si no fuera por los debates, yo creo que este hubiese sido y lo es todavía, una campaña electoral muy falto de propuestas, muy falto de temas trascendentes. Los temas que se plantean son las mismas posiciones sin variantes, y entonces con matices, con diferencias casi ortográficas, o mejor dicho, gramaticales. Pero la verdad es que en este proceso que estamos viendo no ha habido, desde mi punto de vista, demasiada diferencia entre los que están en la oposición y los que están en el gobierno. Bueno, y ese es otro tema, quizás esa parte se pudiera discutir después. Es tiempo de una pausa, retornamos con ustedes aquí en Careo. Bueno, seguimos aquí en Careo, vamos ya a la parte final, es tiempo de deporte, pero yo quiero hacer una referencia muy breve. Las protestas de los universitarios en Estados Unidos continuaron esta semana, las protestas contra la guerra de Israel contra los palestinos, contra esa matanza brutal. Y me llamó la atención una declaración del embajador de Israel aquí en República Dominicana, el señor Razian Abud Rukun, que se unió a la campaña del Listín Diario por un pacto de protección para los animales. Todo el mundo cree que los animales deben ser, ¿verdad?, protegidos y respetados, pero el trato que le da Israel a los palestinos no parece de humanos, ¿verdad? Debería tener esa sensibilidad el Estado de Israel para ver humanos allá, como ocurre con su embajador, muy sensible de este lado aquí en República Dominicana, esa preocupación por los animales. Debería preocuparse un poco más por los humanos también.
Y vi que Colombia, presidente Petro, también rompió con Israel por sus crímenes en Gaza. Así Muy es. bueno por Petro, se une así a las posiciones de Venezuela y de Bolivia, que no han dudado en repudiar de manera muy clara la actitud de Israel en Gaza, que hace una barbaridad, es un holocausto. No tiene nombre lo que están haciendo. Jamás actuó de mala manera, pero ellos lo que han hecho es un crimen de lesa humanidad. Ellos que tanto denuncian el holocausto, que se quejan de las barbaridades de Hitler y demás, ahora lo que están haciendo no tiene nombre. Bueno, y en Estados Unidos en las universidades también se mantienen esas protestas. De hecho, se intensificaron y se sumaron varias universidades más con algunos aspectos interesantes. Por ejemplo, en la Universidad de California en Los Ángeles, la que se le dicen UCLA, hubo un enfrentamiento entre pro Israel y los que están protestando a favor de Palestina. No llegó a más, pero ya eso le muestra a uno la situación que está viviendo Estados Unidos de división sobre el tema de la guerra. Estados Unidos siendo el principal patrocinador de Israel. Y bueno, en los deportes, en la NBA se está dando una situación muy interesante en las finales, en estos playoffs, en estas series de postemporada. Y es que los equipos más jóvenes están venciendo a los que tienen estelares de mayor edad. ¿A qué nos referimos? Bueno, a las series en las que Kevin Durant de los Phoenix Suns cayó finalmente ante los Timberwolves de Minnesota, Anthony Edwards siendo su principal figura. En la serie en la que Denver Nuggets, el campeón, venció también al histórico LeBron James, que es actualmente el jugador de mayor edad en la NBA. Pero si uno continúa observando, Boston también le ganó a Miami. El principal jugador de Miami tiene unos 34 años, Jimmy Butler, y lo que parece que se está dando es un cambio generacional. Los Knicks vencieron al Joel Embiid de 30 años, siendo la principal figura de los Knicks, Jalen Brunson, un hombre de 26, 27 años de edad. Y Indiana Pacers de Tyler Halliburton, que es un joven de 24 años, venció a los Milwaukee Bucks, que llegaban a principio de temporada como uno de los favoritos en el este, de Giannis Antetokounmpo, de 30 años, y que lamentablemente sufrió una lesión, y eso lo limitó durante esta fase. Otras series que están en lucha son los Cleveland Cavaliers en el este, que está controlando Magic, y esos dos son de edades similares, de edades promedio de 25, 26 años, y bueno, lamentablemente estamos llegando al final. Sin embargo, es un hecho, con la salida ya en la NBA, por lo menos ya no están en juego LeBron James, Curry, Jimmy Butler y Kevin Durant, de que estamos hablando de un cambio generacional en los deportes. Pero no hay tiempo para más. Será entonces hasta el próximo sábado, cuando de nuevo nos volveremos a ver aquí en Careo. Pásenla bien, como dice Lito.